En primer lugar, mi agradecimiento a la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, a la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y en especial a la doctora Miriam Ovalle por la invitación y por la organización de este 13º Congreso Internacional de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas. El título de esta charla es el ADN testificando para la justicia. Dicho de otro modo, ¿qué papel desempeña el ADN en el ámbito judicial? Tal y como veremos en esta hora aproximadamente, es un papel siempre activo y muy importante, aunque en ocasiones no bien conocido, al menos en lo que respecta a sus propias limitaciones. Por tanto, el análisis del ADN podemos enfocarlo bajo tres ópticas fundamentalmente. En el ámbito judicial, o forense, o policial, el análisis del ADN es un análisis pues, que duda cabe de mucha importancia en la resolución de algunos delitos, pero no solamente se circunscribe en este ámbito, también podría ser analizado en el ámbito médico para detectar determinadas mutaciones que tienen que ver con algunas enfermedades, o bien en el campo histórico. Últimamente, pues el ADN está ayudando a desvelar determinados enigmas históricos gracias pues, a ese papel en el ámbito de la identificación genética humana. Cuando se habla del ADN y de la identificación genética, a muchas personas le vienen pues, imágenes de series televisivas como CSI, en el cual pues, el ADN se da a conocer, se da pues, una serie de información que permite pues, trasladar la importancia que tiene este análisis, ¿no? Pero en ocasiones, pues desgraciadamente, la realidad supera la ficción y aquí pues podemos mostrar, como en otros países, pues algunos casos importantes, por desgracia, en el ámbito criminal, como el de estas dos chicas, Sonia Caravante y Rocío Barinkoff, que fueron asesinadas y que gracias al análisis del ADN que había en la colilla de un cigarrillo, pues se pudo determinar en un juicio que esta persona, Tony Alexander King, pues fue el autor de esos delitos. Esto tiene mucha importancia porque realmente nos relaciona, por un lado, el papel que tiene el ADN en el ámbito pues, de poner en relación, pues, en algunos casos, una persona en un lugar concreto, en el lugar de los hechos, y también pues, porque tiene un papel importante en el ámbito del análisis y de las bases de datos genéticas. Esta persona tenía su ADN, era de origen británico, esta persona, y tenía su ADN en la base de datos criminal en ese país. Y en ese momento en el que se produjeron los hechos, pues España no tenía una ley, y mucho menos pues una ley que permitiese el intercambio de resultados una vez obtenidos perfiles genéticos que se pudiesen comparar, ¿no? Por tanto, como veremos, se lanza ese papel, digamos, que relaciona un papel, por así decirlo, de incriminación, que es importante, que es duda cabe, pero también tenemos que tener en cuenta que el ADN puede tener digamos, un valor o un sentido opuesto, como la posibilidad de exculpar a individuos que no han podido ser acusados de delitos graves, ¿no? Aquí vemos pues, el proyecto Inocencia, que es una organización que se apoya a la ciencia forense para demostrar la inocencia de centenares de condenados. Fue creado en el año 1992 y ha permitido pues, exonerar a personas que estaban cumpliendo condena. Estamos viendo ya más de 364 personas que vienen reflejados en la pantalla y que gracias a este proyecto pues, permite, digamos, reanalizar determinados casos donde o bien no se analizó el ADN o bien en esos momentos pues las técnicas no estaban tan avanzadas como están hoy en día y realmente pues ha permitido, como digo, pues exonerar a estas personas, algunas de las cuales estaban ya en el corredor de la muerte esperando pues ser ejecutado, ¿no? El ADN, pues, indudablemente se enmarca dentro de lo que es la criminalística, ¿no? Que es la ciencia que estudia los indicios dejados en la escena del crimen, o llamado también en otros sitios lugar del delito.
y mediante los cuales podría obtenerse la identidad de un criminal. Esto enlaza, pues, qué duda cabe, con uno de los principios principales de la criminalística, que es el principio de intercambio de local, que suele expresarse como de la siguiente manera: cuando dos objetos entran en contacto, habrá un intercambio mutuo de materiales, o dicho de otra manera, siempre que dos objetos entran en contacto, van a transferir parte del material que incorporan al otro objeto. En este momento podríamos hacer un alto, pues, para hacer una diferenciación de algunos conceptos que a veces se utilizan de manera sinónima, cuando en realidad, pues, tienen un significado distinto, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que son indicios, evidencias y pruebas, ¿no? Cuando hablamos de indicios, bueno, podríamos definirlo como todo objeto, instrumento, huella, etcétera, que se relaciona con un hecho delictivo, o que puede relacionarse con un hecho delictivo. Evidencia cuando ese indicio es analizado y del que ya se tiene certeza sobre su naturaleza y que realmente ya, pues, tiene un papel, tiene una relación directa, o puede tener una relación directa con ese hecho delictivo. Y prueba es el peso que le va a dar el juez en un juicio a esa evidencia. Indudablemente, independientemente del valor que se pueda obtener de probabilidad de que el ADN encontrado en el lugar de los hechos coincida con un determinado sospechoso y tengamos un valor de probabilidad muy elevado, tenemos que ser conscientes que, a pesar de eso, digamos, a veces se puede justificar el hecho de que aparezca ADN de una persona en un determinado lugar, y eso no implica que haya podido ser el autor de ese hecho delictivo. Por tanto, en el ámbito ya judicial se tiene que evaluar estos informes que se pueden derivar de los análisis genéticos y, por tanto, circunscribirlos al ámbito de la criminalística. Para poner un ejemplo, terminar de evidenciar esa diferencia, un indicio, por ejemplo, sería una mancha rojiza que aparece en el suelo y que en principio no debería estar en ese lugar. Cuando esa mancha rojiza se analiza en el laboratorio y se obtiene, pues, que realmente, en base a una serie de análisis, se trata de sangre y se trata de sangre humana, pues evidentemente ya eso pasa a ser evidencia. Y luego, una vez analizado ese ADN, pues, como digo, una vez obtenido un determinado resultado, pues habrá que evaluarlo y habrá que darle un determinado peso a ese dato. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de muestras biológicas nos podemos encontrar o pueden ser útiles para el análisis de ADN? Pues podemos diferenciar básicamente dos tipos. En primer lugar, lo que conocemos o denominamos indicios biológicos en la escena del crimen o en el lugar de los hechos, que pueden ser muy amplios, muy numerosos, como pueden ser manchas de sangre, manchas de semen, pelos, saliva, y que por definición son muestras que le llamamos dubitadas. ¿Por qué? Pues porque nos ofrecen dudas sobre su origen, no sabemos a quién pertenecen. Eso va a ser uno de los principales objetivos, tratar de obtener información genética que nos permita luego comparar con algo. ¿Con qué lo vamos a comparar? Pues lo podemos comparar con muestras de referencia. ¿Qué son muestras de referencia? Pues son muestras que se le van a tomar a la víctima, sospechoso o a otras personas, y que son muestras indubitadas porque sí que conocemos el origen de esas muestras, hemos identificado previamente a esos individuos a los cuales se les va a tomar la muestra, y el objetivo, por tanto, será hacer una comparación entre el ADN obtenido de esos indicios biológicos con el ADN de esas muestras de referencia para ver si hay coincidencia o no hay coincidencia. Si hay coincidencia, evidentemente tendremos que evaluar esa coincidencia, pues haciendo un análisis estadístico de cómo de probable o improbable es que haya coincidencia si pertenece a esa víctima o ese sospechoso, o bien si pertenece a otra persona no analizada. Claro, podría ocurrir que tuviésemos un indicio biológico y de momento no pudiésemos tener una muestra de referencia porque no haya sospechosos. Pues bien, como veremos más adelante, ahí es donde entra en juego el papel tan importante que tienen las bases de datos de perfiles genéticos para tratar de correlacionar y buscar en esas bases de datos genéticas si pertenece a algún otro individuo o algún individuo que haya podido cometer un delito
con anterioridad y haya coincidencia que, por tanto, pudiese ser el autor de ese delito, si se demuestra, o bien correlacionar esa mancha de sangre, por ejemplo, con otros indicios biológicos encontrados en otras escenas, en otros lugares de los hechos. Los indicios biológicos, por tanto, son muy amplios, ya hemos comentado, manchas de sangre, semen, saliva, cabello, restos óseos, incluso algunos otros como orina, tejidos, etc. ¿Cómo se lleva a cabo la toma de muestras de referencia? Pues la toma de muestras de referencia en personas vivas debe hacerse con una autorización judicial y tras el consentimiento informado de la persona a la cual se le realiza la toma, debiendo existir un documento firmado con la autorización expresa del que va a ceder la muestra para la realización de ese análisis genético con efecto puramente identificativo. Bueno, realmente esto tendríamos que considerar también la legislación de cada país. En algunos países la legislación implica ese consentimiento informado, pero ¿qué ocurriría si una determinada persona que está implicada en un ámbito, en un proceso, digamos, criminal, en un caso ha sido acusada o es sospechosa de un determinado delito, realmente, pues si se niega a dar una muestra de hisopado bucal, una muestra de sangre, realmente, pues dependiendo de la legislación, podría de manera proporcionada ser forzado, siempre con autorización judicial, a la toma de muestras, y en otras legislaciones pues no sería posible si no hay ese consentimiento informado. ¿Qué tipo de muestras son las que vamos a tener en cuenta para tomar a personas vivas? Pues una muestra de sangre, podría ser una punción venosa, como la que se realiza para hacer un análisis bioquímico, etcétera, o bien, como hoy en día la sensibilidad de estas técnicas es muy alta, no necesitamos gran cantidad de sangre como si ocurría hace unos años. Por tanto, con una punción dactilar, pinchando en el dedo y obteniendo una pequeña gota de sangre, con eso en principio sería suficiente. Pero hoy en día también hay otras posibilidades, que a veces incluso más habituales, que es la toma de células epiteliales bucales mediante un hisopo de algodón, pasando por el interior de la boca, para obtener esas células epiteliales. De manera coloquial se dice muchas veces que se toma una muestra de saliva, cuando la saliva no es tanto lo que nos importa, es más las células epiteliales, que son las que tienen núcleos, son las que tienen ADN. La importancia que tiene esto, pues debe ser un hisopo estéril y debemos de dejar secar ese hisopo antes de introducirlo en un tubo, porque si no corremos el riesgo de que al introducir una muestra de esta naturaleza, donde puede haber bacterias y hongos en la boca y en un ambiente humedecido, podría haber un crecimiento bacteriano y por tanto pues degradar la muestra, que evidentemente no es lo que pretendemos. Una vez que han sido tomadas esas muestras, aquí podemos ver el ejemplo de cómo se lleva a cabo esas muestras de referencia. Se puede tomar una punción dactilar, como estamos observando, y se pueden recoger en unos soportes como los que estamos viendo en pantalla, un soporte de papel de filtro donde se depositen esas gotas de sangre y habrá un espacio destinado pues, a un código de barra y a la identificación de la muestra. Y en la parte derecha de la imagen pues, podemos ver el momento en el que se está procediendo a la toma de muestras mediante un hisopado bucal. Una vez que hemos visto que realmente tenemos una serie de muestras para poder analizarlas, tenemos que tener en cuenta que hay un proceso de estudio de esos indicios biológicos y que podemos diferenciar en 4 fases fundamentales. En primer lugar, la fase 1, que es la fase del estudio, la escena del crimen, el lugar de los hechos, y donde pues se debe de realizar toda una serie de pasos, de etapas, para que realmente pues se lleve a cabo ese estudio de una manera adecuada. Luego pasaríamos a la fase 2, que sería la preservación y envío de esas muestras, de esos indicios biológicos obtenidos en el lugar de los hechos, hasta el laboratorio. La fase 3, que sería el análisis propiamente dicho, donde pues, se toman esas muestras, se analizan y se obtendrán unos resultados que luego la fase 4 pues, tendremos que presentarlos y defenderlos ante los tribunales. Siempre solemos decir que no hay una fase más importante que otra, sino que forman
los 4 eslabones de una misma cadena. Si hay un eslabón que falla, si hay alguna fase que falla, realmente daremos al traste con el estudio completo. De nada nos sirve que tengamos en el laboratorio grandes equipos muy sensibles y con muchas posibilidades si realmente no se ha hecho un estudio adecuado en el lugar de los hechos, no se han tomado todas las muestras o bien no se han preservado convenientemente. De igual manera, si se hace esas primeras fases de manera conveniente, pero luego a la hora de analizar en el laboratorio no aplicamos aquel procedimiento analítico que sea más adecuado, pues tendremos también un problema y podremos dar al traste también con esos análisis. En la fase 1, la fase que hemos denominado estudio de la escena del crimen, pues realmente podemos dividirla en 3 etapas. Una primera etapa que sería la búsqueda, que debe ser una búsqueda pues evidentemente legal, coordinada, planificada y realizada por personal cualificado y con los medios técnicos oportunos. En segundo lugar, la segunda etapa sería la evaluación de los riesgos de contaminación. Sabemos que tenemos o podemos tener contaminación de origen químico, aunque la de origen biológico, por la naturaleza justamente de los indicios que pretendemos analizar, es la más problemática y tendremos que hacer pues un análisis para ver si realmente se ha podido tener algún tipo de contaminación anterior, una contaminación coetánea o una contaminación posterior. Tenemos que tener en cuenta que las técnicas son muy sensibles y cualquier contaminación podría manifestarse y ser luego complicado el análisis de esa determinada muestra. Y finalmente, una vez que se han hecho esas 2 etapas iniciales, llegaríamos a la etapa de la toma de muestras. Por tanto, de esa toma de muestras será en función, se realizará en función de las características de esos indicios, si son manchas secas, si están sobre soportes pequeños o grandes, sobre soportes absorbentes o no absorbentes, si se realizan sobre el cuerpo de la víctima. En definitiva, en función de las características de esa muestra, pues se llevará a cabo de manera adecuada. En la fase 2, la fase de preservación y envío al laboratorio, muy importante, ya lo hemos mencionado anteriormente, que determinados indicios húmedos deben de dejarse secar en un ambiente reservado para evitar que sean trasladados humedecidos al laboratorio porque podrían degradarse, podría haber un crecimiento bacteriano y por tanto afectar a la muestra. Por tanto, se deben de dejar secar o si no es desde el punto de vista operativo conveniente o adecuado, se podrían refrigerar y enviar a 4 grados para, digamos, evitar ese crecimiento bacteriano y evitar la degradación de la muestra. Muy importante también tener en cuenta que en lo que se trata de la fase 2, de la preservación y envío al laboratorio, pues debe de haber una serie de documentación que acompañe esas muestras. Tiene que haber una documentación donde haya una identificación clara e inequívoca de las muestras que se pretenden analizar. Tiene que haber una cadena de custodia, ese sistema que nos permite garantizar la trazabilidad de las muestras desde que son tomadas en el lugar de los hechos hasta que llegan al laboratorio, donde se firmará por las personas que se encargan de ese traslado, pues que en todo momento se sepa quién custodiaba esas muestras, dónde estaban, en qué momento, y habrá que rellenar ese documento para garantizar, insisto, esa trazabilidad. Y luego pues habrá sistemas de empaquetado adecuados en función también de las características y de la naturaleza de los indicios biológicos que se pretenden analizar. Cuando llegan al laboratorio, estamos ya en la fase 3, la fase de análisis en el laboratorio, pues se pueden llevar a cabo una serie de diagnósticos, una serie de análisis. En primer lugar, un diagnóstico genérico, donde se pretende comprobar el tipo de muestra que tenemos. Podemos saber si una determinada mancha rojiza, como poníamos antes en el ejemplo, se trata de una muestra de sangre o realmente no es una muestra de sangre, es una muestra de otra naturaleza. Por tanto, ahí tendremos en ese diagnóstico genérico, pues podemos comprobar ese tipo de muestras que hay. Luego también se puede hacer un diagnóstico de especie, es decir, podríamos comprobar si esa mancha de sangre que hemos visto que es realmente es de sangre, esa mancha rojiza que es realmente de sangre, si es de origen humano o es de origen animal. Para eso tenemos también una serie de
de análisis que nos permiten llevar a cabo pues ese origen, ¿no? Por ejemplo, analizando por secuenciación algunos genes como el citocromo B o el citocromo C oxidasa del ADN mitocondrial, y en base a la secuencia pues poder comprobar esa secuencia en bases de datos que nos van a permitir pues indicarnos el origen con un grado de homología concreto. Pero lo que más se suele solicitar, lo que más se suele analizar en este tipo de indicios es un diagnóstico individual, en definitiva, identificar al individuo por comparación directa con él mismo, con sus familiares o con bases de datos. En definitiva, un análisis de ADN. Pero, ¿cuáles son las características del ADN que lo hacen idóneo para la identificación? Pues, en primer lugar, la estabilidad. La molécula de ADN es una molécula muy estable, lo que permite su análisis en muestras muy antiguas. Hay ya publicaciones de análisis de muestras del hombre de Neandertal. Estamos remontándonos a miles y miles de años y, por tanto, en condiciones adecuadas, eso sí, pues va a permitir el poder llevar a cabo un análisis mediante el ADN. Otra característica es que permite ser amplificado por una técnica que hoy en día ya está siendo muy popular, ¿no? Que es la técnica de la PCR. Hoy en día, y por desgracia, pues conocemos, prácticamente todo el mundo hemos escuchado hablar lo que es la PCR, aunque igual no se sabe bien para qué sirve, pero sí se sabe o qué es lo que permite, ¿no? Realmente la PCR pues es las siglas en inglés de la reacción en cadena de la polimerasa, una enzima que nos va a permitir replicar in vitro aquello que ocurre in vivo en los seres humanos y en los seres vivos, que es la replicación de nuestro ADN. Pues, en definitiva, lo que se pretende con la PCR es amplificar determinados fragmentos, determinadas zonas, porque nos van a dar respuesta a algo que nos interesa, ¿no? En nuestro ámbito de actuación, en la identificación genética, conocemos bien dónde están ubicadas esas zonas del ADN que nos van a permitir diferenciarnos a unos individuos de otros. En el ámbito microbiológico, hoy en día, pues la PCR se utiliza para amplificar determinadas zonas del ácido nucleico del coronavirus, pues para comprobar si en una determinada muestra tomada a un individuo pues existe o no existe ese virus, ¿no? Incluso la concentración o la cantidad, la carga viral, que es lo que se conoce. Bien, pues hoy en día la PCR está extendida por gran parte de las disciplinas, ¿no? Otra característica del ADN es que es idéntico en todas las células, por lo que cualquier muestra tomada en un individuo, sea sangre, saliva, pelo, etcétera, pues puede ser utilizada para obtener ADN y ese ADN va a ser el mismo. Otra característica es que la mitad de la información genética de cada individuo proviene de sus progenitores, lo que va a permitir establecer relaciones de parentesco, no solamente en los casos de las pruebas de filiación, las pruebas de paternidad, sino también en otros casos más distantes, como las pruebas de hermandad, pruebas de relaciones entre individuos que pueden tener relación abuelo-nieto, etc. Incluso algunas más distantes, ¿no? Y finalmente, pues podemos indicar que el ADN tiene unas características que hacen que tenga una variabilidad o que tenga un determinado polimorfismo. Realmente, el ADN tiene un elevado grado de variabilidad. Sí es cierto que si nosotros comparamos el ADN de dos personas, en un porcentaje muy elevado, un 99,9%, el ADN va a ser idéntico, pero basta ese 0,1% de diferencia. Cuando estamos hablando de millones y millones de unidades que conforman ese ADN, pues vamos a tener zonas siempre que vamos a diferenciar y, por tanto, esas serán el objetivo de nuestros análisis. ¿Cuáles son las principales fuentes de variabilidad en el ADN? Los tipos de variación genética que nos podemos encontrar. Pues, en primer lugar, lo que conocemos como variación en longitud. En este caso hay una serie de marcadores, una serie de fragmentos que vamos a estudiar en el ADN que conocemos como STR, que viene, o es el acrónimo en inglés de Short Tandem Repeats. Es decir, si nosotros observamos en pantalla
pues este conjunto de letras, estos nucleótidos que conforman el ADN, podemos ver, entre paréntesis, haciendo un ejemplo, que hay 4 nucleótidos que se están repitiendo. Estamos viendo un nucleótido con guanina, otro con adenina, otro con timina y otro con adenina. Pues estamos viendo que aquí se ven repetidos 4 veces. Pues bien, habrá individuos, en lugar de tener 4 elementos de repetición, como estamos observando aquí, pues tendrán 5, tendrán 6, tendrán 10. Evidentemente, en esa zona en concreto habrá tamaños distintos, porque hay números de elementos de repetición distintos. Pues esto es una fuente de variabilidad en longitud. También tenemos otro tipo de variación, que es la variación en la secuencia. Y en este caso, concretamente, lo que observamos es nucleótido a nucleótido. Estamos viendo si en un determinado nucleótido puede haber, por ejemplo, una inserción. Es decir, habrá individuos que tengan un nucleótido adicional en una determinada posición. Habrá elecciones, es decir, habrá individuos que en esa posición en concreto no tengan ese nucleótido. Y habrá otros casos donde lo que tengamos son sustituciones o cambios, lo que se conoce como polimorfismo de un solo nucleótido o, si leemos el acrónimo en inglés, se denominan coloquialmente como SNPs. Pues bien, en este caso lo que estamos viendo, como vemos en pantalla, es que habrá en una determinada posición algunos individuos que tengan un nucleótido con adenina y habrá otros individuos que tengan un nucleótido con guanina. Pues bien, estas dos fuentes de variación, estas variaciones genéticas, son las que habitualmente se utilizan. Mayormente se utilizan los marcadores de tipo STR, que son los que se utilizan de manera habitual en los casos de parentesco, de identificación genética. Pero es cierto que en algunos casos, sobre todo cuando veamos a continuación el ADN mitocondrial, veremos que también puede ser analizado mediante el estudio de las secuencias y, por tanto, determinemos en la secuencia algunos cambios concretos. Bien, ¿cómo está organizado ese ADN? ¿Cómo está organizado el genoma humano? Pues podemos, en esta imagen, como vemos, diferenciar desde el punto de vista de su localización. Por tanto, podemos diferenciar un ADN nuclear, que es el ADN que está dentro del núcleo de la célula, de un ADN mitocondrial, que está dentro de esos orgánulos que tienen que ver con la respiración, con la fuente de obtención de energía en la célula, que son las mitocondrias. Pues esas mitocondrias, esos orgánulos, tienen su propio ADN, el ADN mitocondrial. Pues bien, tanto en el ADN nuclear como en el mitocondrial podemos ver que diferenciamos ese ADN en lo que conocemos como ADN codificante, que sería aquel ADN que forma parte de los genes, que son pues esas zonas que luego se van a traducir en proteínas y que tienen que ver pues con esa maquinaria que, digamos, se va a traducir desde la información genética luego a una serie de enzimas, de proteínas, etc. Y que realmente es muy importante tener en cuenta que este ADN codificante no suele tener variación entre individuos. Es un ADN que llevamos bien conservado, que es prácticamente idéntico entre nosotros. Por tanto, ese ADN desde el punto de vista de la identificación no nos sirve, no nos ayuda, porque realmente va a ser muy parecido. En cambio, ese ADN que no forma parte de los genes, es decir, el ADN no codificante, ahí sí que se puede acumular la variabilidad y, por tanto, será la zona donde nosotros pongamos el objetivo, es decir, serán las zonas más adecuadas, ese ADN no codificante. Y como vemos, los STR pues estarán fundamentalmente, son los que se estudian en el ADN nuclear, y en el caso del ADN mitocondrial, pues hay una serie de regiones hipervariables, fundamentalmente dos, la región hipervariable 1 y la región hipervariable 2, y ahí estamos viendo el acrónimo en inglés de esas regiones que son las de interés. ¿Cuáles son las áreas de estudio en el ámbito de la identificación genética? Pues lo que se conoce de manera genérica como estudio de paternidad, estudio de parentesco, no solamente, como hemos comentado anteriormente, casos de padre o madre e hijos, sino también relaciones más distantes pueden ser analizadas por el ADN. Este análisis puede llegar al laboratorio tanto por vía privada como por vía judicial, y las muestras, como hemos visto anteriormente, pues suelen ser muestras de sangre, punción dactilar o bien muestras de hisopado bucal. También en el ámbito de la criminalística, pues hay una serie de casos
como violaciones, agresiones sexuales, asesinatos, etcétera, y donde pues hay un conjunto más importante de muestras que pueden ser susceptibles de ser analizadas, como las que se pueden obtener en estos casos, se obtiene sangre, semen, saliva, restos óseos, etc. Pues bien, tanto en unos casos como en otros, tenemos que tener en cuenta que hay un procedimiento analítico que es común y que podemos distinguir en él tres etapas fundamentales. La primera etapa es la etapa de extracción del ADN. Nosotros debemos de ser capaces de, en función del tipo de muestra que nos llegue, ya sea sangre, semen, pelo, saliva, en función de la cantidad de muestra que nos llegue, incluso en función del estado de degradación de esa muestra, pues deberemos de aplicar aquel procedimiento analítico más adecuado en función de esas características, pues para obtener ¿qué? Para obtener la máxima cantidad y calidad de ADN. Ese sería el objetivo de la etapa de extracción. Pasaríamos luego a la etapa de amplificación, a la etapa en la cual aplicamos esta técnica que hemos indicado anteriormente, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, para determinados fragmentos que sean de nuestro interés, pues amplificarlo, hacer copias, hacer millones de copias, de hecho, para que luego los podamos visualizar. ¿Y cómo lo visualizamos? Pues mediante una técnica que permite, aplicando un campo eléctrico, separar el ADN, porque el ADN tiene carga y puede ser separado de un medio de separación concreto. Esto se conoce como la etapa de electroforesis, ¿vale? Pues en esta etapa realmente nosotros ya visualizaremos los resultados y finalmente pues trasladaremos esos resultados a un informe y a unas conclusiones. Si nos centramos un poco para ver algunas características de estas etapas, en la etapa de extracción del ADN, pues podemos poner en primer lugar un ejemplo sencillo de cómo se llevaría a cabo una extracción en caso de que tengamos una muestra de sangre, donde, bueno, pues dentro de la sangre, como tiene distintos orgánulos, lo que nos interesa fundamentalmente son los glóbulos blancos, porque son los que tienen núcleo y son los que tienen, por tanto, ADN. Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es lisar, romper los glóbulos rojos, porque esos glóbulos rojos tienen hemoglobina y la hemoglobina es un inhibidor de la siguiente etapa de análisis que, como hemos comentado anteriormente, es la PCR. Por tanto, los glóbulos rojos los lisamos, los rompemos, nos quedamos con los glóbulos blancos, eliminamos la hemoglobina y esos glóbulos blancos, pues los someteremos a algunas enzimas, algunas proteinasas que van a permitir lisarlo y liberar el ADN del interior del núcleo de esas células, de esos glóbulos blancos. Pero ese ADN extraído pues no está purificado porque está junto con restos celulares y demás. Pues podemos hacer etapas o rondas de purificación para que finalmente ese ADN extraído se purifique y finalmente pues pueda ser cuantificable incluso, porque también es importante tener en cuenta que tras la etapa de extracción deberemos cuantificar en muchos casos, saber qué cantidad de ADN hemos obtenido, incluso el estado de ese ADN y las características de si tiene inhibición, si está degradado, etcétera, mediante una serie de técnicas que pueden ser aplicadas en función de esas características. Eso en cuanto a un caso sencillo de extracción de ADN, que es una muestra de sangre o una muestra de hisopado bucal. Nos vamos al extremo opuesto, sería otro tipo de muestras, mucho más complejas, porque son mucho más laboriosas y porque son mucho más complicadas para obtener ADN, que son los restos óseos. Porque podemos tener piezas dentales, como pueden ser molares, premolares, incisivos. Siempre es importante tomar muestras que estén intactas, que no estén sometidas a procesos de caries, pues porque se va a romper la barrera que pretendemos que sea estable y que permita que ese ADN que hay en las células que forman parte de las piezas dentales o que forman parte de los huesos, pues estén sin alterar o alterar a lo menos posible para poder obtener ADN de las mismas. Esto sería un poco, pues, digamos, una división de aquellas muestras que pueden tener más importancia a las que tengan menos importancia, ¿no? Normalmente piezas dentales suelen ser muestras muy adecuadas para obtener ADN.
Y en el caso de los huesos, pues sin duda los huesos largos como el fémur, como la tibia, etcétera, son más adecuados que otro tipo de huesos como huesos planos o cortos, con la salvedad quizá de un hueso que hay en la base craneal, que forma parte del hueso temporal del cráneo, que es el hueso petroso o el hueso peñasco, se le denomina también, y que por sus características tiene una alta densidad y por tanto es un hueso bastante compacto y que permite generar esa barrera que pretendemos que se quede para que el ADN y las células que tiene ahí pues estén lo más adecuadamente posible para someterla luego a un estudio. En determinados casos, sobre todo cuando estamos trabajando con restos antiguos, estamos trabajando con casos como pueden ser un solo cabello y donde las posibilidades de contaminación pues se multiplican, es necesario contar con un laboratorio de muestras mínimas donde esa etapa, que es la etapa clave, que es la etapa de extracción, pues la podamos hacer de la manera más conveniente y minimizando los riesgos de contaminación por todo lo que podamos. En ese sentido, pues es conveniente siempre que el laboratorio pueda ser esterilizado, limpiado siempre entre unas muestras y otras, que tengan sistemas de impulsión de aire estéril, que creen un flujo de presión positiva y que se utilice luz ultravioleta para esterilizar esas superficies, de manera que minimicemos al máximo ese riesgo de contaminación por la propia naturaleza de las muestras. Siguiendo con este procedimiento analítico, tenemos que recordar que también tenemos otra etapa que hemos comentado, la amplificación del ADN mediante la técnica de la PCR. La técnica de la PCR realmente va a posibilitar la obtención de millones de copias de un determinado fragmento en una reacción cíclica. Realmente la PCR es un proceso cíclico que consta de 3 etapas fundamentales que se conocen como desnaturalización, donde básicamente las cadenas del ADN se van a separar. Otra etapa de hibridación, donde una serie de oligonucleótidos se van a unir de manera complementaria a esas cadenas y que de alguna manera nos va a delimitar la zona que pretendemos amplificar. Y finalmente la etapa de extensión, donde la polimerasa, de ahí viene el nombre de reacción en cadena de la polimerasa, esta enzima, la polimerasa, va a ir incorporando nucleótidos que le hemos puesto en ese tubo donde se va a hacer la reacción para ir incorporándolo de manera complementaria a esas nuevas cadenas y que, por tanto, vayamos obteniendo esas copias. Realmente, desde el punto de vista esquemático, aunque no estamos hablando que estos son procesos cíclicos, que podemos ver que si partimos de una doble cadena, al final del primer ciclo tendremos 4 cadenas, al final del ciclo 2, 8, 16, 32 y cuando tengamos unos 25 ciclos pues tendremos más de 30 millones de copias, con lo cual ya tenemos material suficiente como para poder observar los resultados y poder hacer un estudio de los mismos. ¿Y cómo hacemos el estudio de los mismos? Pues lo hacemos, esa visualización de los resultados, esa etapa de ese procedimiento analítico, pues se hace en algunos equipos especiales, como este que vemos aquí, este analizador genético, pues que lo que hace es separar, mediante electroforesis, separa esos fragmentos amplificados, los separa por tamaños. Dijimos que uno de los principales marcadores son los marcadores de tipo SPR, que son variaciones en longitud. Pues bien, aquellos fragmentos que sean menos pesados, es decir, más cortos, avanzarán antes, migrarán antes y, por tanto, los visualizaremos antes de aquellos que sean fragmentos más grandes, más pesados, de mayor longitud. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros observamos de vista microscópico determinadas fases de la célula, lo que conforma nuestro ADN, ese ADN se agrupa en estructuras que son visibles al microscopio, que se denominan cromosomas y donde se suelen ordenar por orden de tamaño en parejas. De manera que tenemos la pareja de cromosomas 1, luego la 2, la 3, etcétera, y donde pues uno de esos cromosomas de origen paterno y otros de origen materno. Pues bien, realmente nosotros podemos hacer esa diferenciación entre lo que serían 22 cromosomas autosómicos, es decir,
22 cromosomas que no tienen que ver con el sexo y que se denominan así, y una pareja de cromosomas sexuales que sí que tienen que ver con el sexo. Estamos viéndola en pantalla y donde observamos que en este caso sería el cariotipo de un varón, donde estamos observando que hay en la última pareja hay una pareja de cromosomas, uno X y otro Y. En el caso de las mujeres, pues tendrían dos cromosomas X. Pues bien, nosotros, como hemos comentado anteriormente, no estudiamos todo el genoma, no estudiamos todos los cromosomas. ¿Qué es lo que estudiamos? Realmente estudiamos regiones concretas, a lo mejor del cromosoma 1, otra situada en el cromosoma 4, otra en el 6, otra en el 9, otra en el 10, un conjunto de fragmentos que realmente luego vamos a analizarlo y obtener sus resultados. ¿Y cómo se visualizan esos resultados? Pues una vez que hemos hecho el proceso de electroforesis, realmente vamos a visualizar un perfil genético, un perfil de ADN, que es algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, aquí estamos viendo que realmente en determinadas zonas, como puede ser esta, estamos viendo la información genética de un determinado individuo para un determinado marcador. Esta zona de aquí arriba, donde pone D8S 1179, nos está indicando el 8, que estamos en el cromosoma 8, en una determinada región, y donde en este caso este individuo tiene tiene dos datos que son importantes, y son la información que ha heredado de su madre y la información que ha heredado de su padre. Por tanto, tiene dos alelos, dos variantes alélicas, que es como denominamos nosotros. En este caso, se denominan 12 y 15. ¿De dónde vienen esos números? Realmente, estos números tienen que ver con el número de elementos de repetición de los marcadores tipo STR. Por tanto, este individuo, estamos viendo que tiene un alelo que ha sido heredado, por ejemplo, de su padre, y otro alelo que ha sido heredado de la madre. Por tanto, una información distinta, pero donde podemos visualizar esos dos alelos. Luego hay determinados marcadores, como puede ser este, el marcador D21S11, un marcador que está situado en el cromosoma 21 y que tendrá otra nomenclatura, 28-29. En el marcador D7S820, pues tiene una información genética 812, ese es su genotipo. Esos dos alelos forman su genotipo para este marcador. Y en definitiva, estamos viendo que podemos tener un número importante de marcadores estudiados, algunos de los cuales nos pueden determinar el sexo, como es el caso del marcador de la melogenina, un marcador que está en los cromosomas sexuales, que nos determina el sexo de la muestra. Y en algunas ocasiones pues podemos observar que en un determinado marcador pues realmente no tenemos dos alelos o aparentemente no aparecen dos alelos, pero sabemos que todo individuo tiene la mitad de la información genética de sus padres. Por tanto, lo que estamos observando, aunque veamos un pico aquí, eso realmente quiere decir que son dos alelos, pero que tienen el mismo tamaño. Al tener el mismo tamaño, migran por igual y se verían con un solo pico. Realmente la información genética en este individuo para este marcador sería 18-18. Por tanto, esta información, estos picos, digamos, obtenidos en el proceso de electroforesis, en esos equipos, en esos analizadores genéticos, luego lo trasladamos a una tabla de resultados donde ponemos cada uno de los locus y sus alelos correspondientes para obtener el perfil de ADN. Pues bien, esta información genética la que obtenemos cuando hacemos un análisis de un determinado individuo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos interpretar estos casos en los casos de investigación biológica de la paternidad, por ejemplo? Aquí tenemos un ejemplo que sería un caso de impulsión de paternidad. Estamos viendo, y para solamente simplificar, hemos visto algunos marcadores, unos cuantos marcadores, en el caso de la madre, que por ejemplo está en un caso de una investigación de paternidad. Tenemos a la hija que puede estar reclamando la paternidad a un señor, a un supuesto padre. Pues bien, en este caso lo que tenemos que hacer siempre es fijarnos en la hija. Entonces, pues en el caso de la hija, ya sabemos que la mitad de la información viene
de la madre y la otra mitad de la información del padre. Pues bien, en este caso, una investigación biológica de la paternidad, la madre la asumimos como cierta, por tanto tenemos que ver la información genética que hay en la hija, si es compatible o no con el supuesto padre. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos viendo este marcador, el D5S818, que es un marcador que está en el cromosoma 5. Pues bien, el alelo 12 estamos viendo que procede de la madre, por tanto el alelo 11 tiene que venir obligatoriamente del padre biológico. No sabemos si es de este señor, por tanto lo que hacemos es compararlo. Y evidentemente aquí estamos observando que este individuo tiene un alelo 11. Pero claro, hemos observado solamente un marcador, no podemos ya asignar la paternidad, porque realmente es una información todavía muy parcial. Entonces tenemos que ir viendo si realmente en cada uno de los marcadores, y así ocurre, pues hay compatibilidad entre el hijo y el supuesto padre. En este caso, entre la hija y el supuesto padre. En todos los casos, pues efectivamente hay compatibilidad. Aquí estamos viendo que hay 3 y 3, 6 marcadores genéticos. Pues bien, no solamente estudiamos 6, estudiamos hoy en día pues más de 20 marcadores, y realmente cuando nosotros estamos observando en cada uno de ellos que hay compatibilidad, no podremos descartar la paternidad de este individuo y tendremos que evaluar estadísticamente cómo de probable es que este individuo, dado los resultados, sea el padre biológico de esta hija frente a que sea otro individuo de la población que pudiese tener un perfil genético compatible. Evidentemente, cuantos más marcadores hagamos, cuantos más raros sean esos alelos en la población, más difícil sería encontrar un individuo que tuviese compatibilidad genética. Por eso los valores que se suelen obtener en los casos de paternidad son valores muy elevados y que realmente forman parte, si es un caso judicial, forman parte de un proceso adicional que son los digamos, los valores a priori, es decir, los datos que pudiese tener el juez a la hora de admitir a trámite una prueba de paternidad, como son pues, la posible relación, los posibles testigos que hayan manifestado que efectivamente pues, hay una relación o existe una relación entre la madre y el supuesto padre en el momento en el que se concibió la hija, y, en definitiva, pues eso ayudaría al proceso de asignación de esa paternidad. Hay otros casos donde ocurre lo contrario. En determinados casos, como estos que vemos aquí, hay algunos marcadores, estos dos últimos que estamos observando, donde si nos fijamos, la hija tiene una información genética en este marcador, en el D18S51, que es 13-15. El 13 vemos que viene de la madre, el 15 realmente no es compatible con la información genética del supuesto padre, que es 13-17. Lo mismo ocurre con este otro marcador. La información genética de la hija es 5-17, el 5 de la madre, el 17 no es compatible tampoco con este supuesto padre. Bien, pues cuando tenemos un número importante de marcadores, como pueden ser 20 o 20 y tantos marcadores genéticos, y observamos que hay de media 10 o 15, al menos por encima de 3, que es lo más habitual, cuando hay 3 incompatibilidades, pues ya no hay que hacer un análisis estadístico, ya simplemente se descarta la paternidad por esa incompatibilidad genética. Tenemos que dejar siempre cierto margen entre 1 o 2 marcadores que no fuesen compatibles, porque hay determinados casos muy poco probables donde pueden darse fenómenos de mutación. Todo eso también hay que evaluarlo convenientemente. En el ámbito criminal, pues si nosotros encontramos una determinada muestra, que puede ser esa mancha rojiza que venimos ejemplificando desde el principio, que luego llegó al laboratorio, que se vio que era de sangre humana, y se obtuvo un perfil genético como el que se observa, si realmente luego se tiene pues un perfil genético de un determinado sospechoso, el sospechoso número 1, nosotros tenemos que hacer una comparación entre el perfil genético de esa muestra de sangre encontrada en el lugar de los hechos con el sospechoso. Y aquí estamos viendo que realmente, por más que en un determinado marcador pueda haber coincidencia, evidentemente tiene que ser una información de esa comparación idéntica. Estamos observando que el perfil de la muestra no coincide con el perfil del sospechoso. Eso es lo que podemos decir.
¿de acuerdo? Porque estamos observando que son totalmente distintos. Por tanto, el sospechoso 1 queda excluido como origen de esa muestra. Pues bien, podría ocurrir que posteriormente haya un segundo sospechoso, el sospechoso número 2, que se le obtiene, por ejemplo, una muestra de hisopado bucal, se analiza, como hemos comentado anteriormente, se obtiene el perfil genético y lo comparamos. Como podemos observar, en esa comparación hay coincidencia absoluta entre el perfil genético de la muestra y la del perfil del sospechoso. Bien, ¿qué podemos decir y qué no podemos decir? Lo que no podemos decir es que el sospechoso 2 ha cometido el crimen. Evidentemente, por más que coincida el perfil genético del sospechoso 2 con la muestra, eso no lo podemos decir, no nos corresponde a nosotros, solo corresponde a un juez, evaluando esta información genética con el conjunto de datos que haya en el caso. Tampoco podemos decir que la muestra procede del sospechoso 2. No podemos decir eso. Nosotros no podemos evaluar una de las hipótesis solo y exclusivamente que se puedan dar en un juicio. En un juicio se van a dar siempre dos hipótesis. La que va a formular digamos, fiscal, la parte acusadora, por así decirlo, donde realmente en ese papel de acusación, cuando observe que el sospechoso 2 coincide con la muestra, va a indicar en su hipótesis que realmente es coincidente y que, por tanto, esa muestra procede del sospechoso. Pero es que en la parte de la defensa pueden argumentar otra hipótesis, que es que realmente, aunque haya coincidencia, esa muestra no procede del sospechoso, sino que procede de otro individuo de la población con idénticas características genéticas. Por más que pueda ser improbable esta hipótesis, hay que evaluarla, hay que contrastarla y, por tanto, no podemos decir que esa muestra procede del sospechoso. Lo que sí podemos decir es que hay coincidencia entre esos perfiles genéticos y que, por tanto, tenemos que evaluar estadísticamente cómo de probable es explicar esos resultados genéticos si la muestra procede del sospechoso 2 que si procede de otro individuo de la población que no tenga relación con él. En ese sentido, obtendremos un valor, esos valores suelen ser valores muy elevados y que, por tanto, en definitiva, nos va a permitir pues que se pueda trasladar estas conclusiones en un informe y luego será el juez el que evalúe esa prueba, junto con el conjunto de otros datos que puedan existir. Por tanto, este individuo no podrá ser excluido como origen de esa muestra. Bien, hemos visto que el ADN nuclear, hemos observado algunos elementos, algunos marcadores importantes, no es el único que podemos estudiar. Hay otro ADN que es el ADN mitocondrial y que está presente en la mitocondria. Tiene una serie de características como la herencia materna, es decir, solamente las madres son las que van a transmitir el ADN mitocondrial a sus hijos, hay una ausencia de recombinación y hay un alto número de copias. Esto hace que sea muy interesante su estudio en identificación por línea paterna, cuando el ADN está degradado o cuando hay muestras que tienen muy poco ADN nuclear o no tienen porque ya se han hecho estudios previos y no hemos obtenido resultados, como pueden ser en tallos de pelo, en huesos antiguos, etc. Hay unas características diferenciadoras entre el ADN nuclear y el mitocondrial. En cuanto a la molécula de ADN nuclear es lineal, mientras que el ADN mitocondrial es circular. En cuanto al tamaño, el ADN nuclear tiene 3.000 millones de pares de base y el ADN mitocondrial solamente tiene 16.569. En cuanto a la organización, el ADN nuclear se organiza en 23 parejas de cromosomas, por tanto, un genoma diploide, y en cambio el ADN mitocondrial es haploide y hay de 100 a 10.000 copias por célula. Finalmente, la herencia en el ADN nuclear es de ambos progenitores. La mitad de la información de un individuo viene de su padre biológico y la otra mitad de su madre biológica. En el caso del ADN mitocondrial es una herencia de tipo estrictamente materno. Solamente las madres transmiten a sus hijos. Eso lo podemos observar claramente en este árbol genealógico, en este pedigrí, donde están representados con un círculo las mujeres y con un cuadrado los varones. Si esta pareja tiene descendientes, pues a estos descendientes estamos observando dos mujeres y un hombre, pues tienen el mismo ADN mitocondrial entre sí. Luego este varón, si tiene descendencia, ya se pierde su ADN mitocondrial. En cambio, esta mujer
pues si tiene descendencia, sus hijos y sus hijas tendrán el mismo ADN mitocondrial entre sí, idéntico al de su madre, idéntico al de sus tíos maternos e idéntico al de su abuela materna. Por lo tanto, como vemos, hay todo un linaje de ADN mitocondrial que nos va a permitir hacer determinados estudios. Ese ADN mitocondrial se estructura, hemos comentado que pues, también tiene ADN codificante, que forma parte de los genes, pero hay una zona que es la zona denominada región control, que es esta zona que vemos de color blanco situado en la parte superior de esta doble cadena circular del ADN mitocondrial y donde podemos observar esas regiones hipervariables 1 y 2, que son las zonas donde se va a acumular la variabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues hay también diferencias analíticas entre el ADN nuclear y el mitocondrial. El ADN nuclear, pues estamos observando esas tres etapas que conformarían el análisis o el procedimiento de análisis. En el caso del ADN mitocondrial hay una etapa adicional que es la etapa de secuenciación. Etapa de secuenciación donde podemos observar realmente pues, la secuencia cada uno de los nucleótidos que conforman ese ADN mitocondrial. Y vamos a visualizar los resultados pues, de esta manera, donde ya cada uno de los picos no son fragmentos de distintos tamaños, sino cada uno de los picos corresponden a un nucleótido. Cada uno de estos colores va a corresponder a nucleótidos distintos. El color verde se asigna a los nucleótidos que tienen adenina, el rojo a la timina, los azules a la citosina y los de color negro a la guanina. Esto se hace pues, mediante distintas tecnologías, una de ellas mediante la tecnología de secuenciación por el método de Sanger. Y eso se hace también en analizadores genéticos como el 3500, y donde realmente nosotros vamos a manifestar las diferencias pues comparando nuestras muestras con una muestra de referencia. Esa muestra de referencia es la secuencia de referencia o secuencia de Anderson, por ser el primer autor del artículo donde se describió por primera vez la secuencia del ADN mitocondrial. Bien, esa secuencia nos sirve como referencia y nosotros cuando analizamos una determinada muestra podemos observar que en determinadas posiciones, en este caso pues una posición que se denomina 16.093, está situado, digamos cada nucleótido se le asigna un número y en esta posición concreta pues estamos observando que hay un nucleótido de citosina cuando en realidad en la secuencia de referencia tenemos una timina. En esta otra posición estamos observando que la muestra analizada tiene una adenina y en la muestra de referencia hay una guanina. En el resto de la secuencia todo es igual, por tanto solamente manifestamos allí donde haya cambios, donde haya polimorfismo. Y la manera de nombrarlos será poniendo el nucleótido, la posición del nucleótido y el nucleótido que observamos en nuestra muestra. Pues bien, nosotros podemos ver cómo de frecuente o infrecuente son esos determinados perfiles genéticos obtenidos. Para eso nos tenemos que ir a una serie de bases de datos genéticas y la más importante para el análisis del ADN mitocondrial es la base de datos SENPOP. Ahí podemos introducir esos perfiles genéticos y el ADN mitocondrial nos indicará cómo de frecuente o infrecuente, cuántas veces está repetido ese perfil genético en la base de datos para darnos una estimación de la frecuencia. También hay que tener en cuenta que tenemos otro tipo de estudios adicionales que podemos realizar dentro del ADN nuclear y en determinados casos, que es el estudio del cromosoma Y, también del cromosoma X, pero el estudio del cromosoma Y habitualmente es más utilizado en determinadas ocasiones, ¿no? Aquí podemos ver que tiene ciertas similitudes con el ADN mitocondrial en cuanto a la herencia, pero en este caso la herencia es estrictamente paterna, solamente los padres van a transmitir a sus hijos varones el cromosoma Y. Estamos viendo esta pareja, que el señor va a transmitir a sus hijos varones el ADN del cromosoma Y y estos a su vez a sus descendientes, creando también un linaje de cromosoma Y por tanto podemos estudiar pues un nieto con respecto a un abuelo paterno estudiando el cromosoma Y y como se hereda de manera íntegra, deberíamos de observar la misma información. Esto tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que en los determinados casos va a ser muy útil
y es sutil porque se va a detectar exclusivamente el ADN masculino. Por tanto, si estamos ante una mezcla de perfiles genéticos, hay una serie de manchas que pueden ser tan mezcladas, pues solamente se va a detectar el ADN de origen masculino. No se va a enmascarar por el ADN femenino. Pero tiene una desventaja y es que, digamos, no tiene discriminación entre parientes por vía paterna, por tanto, la información genética de dos hermanos varones es la misma, idéntica al del padre, al del tío paterno o del abuelo paterno. Puede haber, evidentemente, en algunos casos alguna mutación puntual, pero de manera habitual va a tener el mismo ADN. Por tanto, en los dos casos los valores estadísticos van a estar también limitados por el tamaño de las bases de datos. Y esto se va a aplicar en investigación biológica de la paternidad, pero no en los casos habituales de prueba de paternidad. Más bien en aquellos casos donde las características así lo aconsejen. Por ejemplo, tiene que ser un hijo varón, podría utilizarse cromosoma Y también para complementar el estudio del ADN autosómico, del ADN nuclear, y en aquellos casos donde pues, pueda haber un estudio de parentesco más distante y que nos permita y nos ayude a complementar los estudios. En algunos casos de criminalística, en particular en aquellos casos de agresión sexual, donde suele obtenerse muestras tomadas a la víctima, donde suele haber una mezcla entre la célula de la víctima y el agresor, que por tanto puede ser útil para su estudio, para su análisis. En otros estudios de identificación genética y también en estudios pues, relativos al origen y evolución de las poblaciones. ¿Cómo manifestamos, cómo se observan esos resultados? Pues como estamos indicando anteriormente, como solamente son heredados esta información genética del padre, de un solo de los progenitores, pues vamos a tener solamente un alelo, una variante alélica en cada uno de los marcadores estudiados. Y estos marcadores estudiados, ese perfil genético completo del cromosoma Y, pues también puede ser utilizado para ver cómo de frecuente o infrecuente es en la población, y para eso tenemos bases de datos como la base principal a nivel mundial, que es la base IHRD, donde podemos introducir ese perfil genético y nos puede dar información sobre la frecuencia de esos perfiles genéticos. Para ir finalizando, pues podemos destacar algunos últimos avances en el ámbito de la identificación genética, ¿no? Hoy en día hay bueno, pues una tecnología nueva de secuenciación, que es la secuenciación de nueva generación, donde pues, nos va a permitir obtener un mayor contenido de información con los datos de secuencia. Hoy en día pues, nos posibilita hacer un estudio de más de 200 marcadores, tanto de STR autosómico, como de cromosomas sexuales, cromosoma X, cromosoma Y, como ADN mitocondrial. También nos permite obtener esos marcadores de tipo SNPs, marcadores de un solo nucleótido, y donde nos puede indicar, por un lado, SNPs de identificación, SNPs que nos indican pues, ascendencia biogeográfica, incluso SNPs de predicción fenotípica, es decir, marcadores ya concretos que nos van a poder, con un grado de probabilidad determinado, pues inferir el color de ojos, el color del pelo, el color de la piel de los individuos a los que pertenecen una determinada muestra. Esto, pues evidentemente, es muy importante hoy en día, pues porque no solamente cuando obtenemos un perfil genético nos puede indicar ese perfil genético de una muestra, nos puede indicar el sexo al que pertenece esa muestra, sino también estos elementos que son muy importantes, están siendo muy importantes gracias al avance de estas nuevas tecnologías que nos van a permitir sin duda pues, avanzar en todo el proceso de identificación. Y bueno, pues para finalizar, ya que tenemos el tiempo cumplido, pues me resta volver a agradecer a la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, en la Universidad Mariano Galvez, pues la organización, la invitación a este Congreso Internacional de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Iniciamos el tiempo de preguntas en el chat.